Cada cosa en su lugar es lo mejor. La vida es un milagro. Hijos y de su generación. Por eso Solo un hombre puede hacer saber que lo que nosotros aportemos en el reino el pan para la gente se multiplique siempre. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me da libertad, me da la verdad, me da lo que pido. Cada cosa en su lugar es lo mejor. En un disco la ciencia y en otro la conciencia. ¿Quién me va a negar a mí en el final? Sabiendo que nos vamos, de Dios nos acordamos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él estábamos compartiendo el poder perseverar en el llamado del Padre. Algo que estábamos compartiendo en los primeros bloques es 2 de Timoteo 2, capítulo 1 al 13, cuando nos menciona el apóstol Pablo y declara esta palabra a su hijo en la fe, Timoteo, y dice: Hijo mío, tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo declaraba todos aquellos sucesos que él había atravesado a causa de estar identificado con aquel llamado del Padre. Algo que menciona la palabra, y aún en el versículo 9 nos declara una realidad que muchas veces, a pesar de las dificultades, vemos que muchas veces nosotros nos podemos estancar o paralizar, pero algo que menciona el apóstol Pablo en esta circunstancia y declara, ¿no? Declara en el versículo 8 y dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, declara la palabra. Mas la palabra de Dios no está presa. Y esta parte nos declara la palabra, es que él había hecho suyo el evangelio, él había hecho del evangelio una causa, él había hecho del evangelio algo personal, lo había asumido. Por eso, algo que declara a su hijo en la fe, Timoteo, es que él pudiera también identificarse con ese amor. La palabra nos lleva también a declarar que a pesar de las penalidades, que a pesar de las dificultades, algo que declara el apóstol Pablo, es que él la palabra no la tenía presa. ¿Qué significa? Que aún a la palabra lo declaraba en tiempo y en fuera de tiempo. Y esto nos insta a, como hijos amados, también que a pesar de los conflictos, a pesar de dificultades, nosotros también podamos avanzar en la meta del supremo llamamiento, de ese llamado que Dios nos hace a nosotros desde el simiente, desde aún antes de la fundación del mundo. Él planificó un propósito eterno y nos da una identidad, y a través de la identidad permite que seamos formados para que también podamos consumar el propósito. Algo que vemos aún a pesar de todos los conflictos que el apóstol Pablo llega a atravesar, podemos ver también uno de los ejemplos claves que nos hace también recapacitar y también tomar consigo mayor compromiso, perseverancia y también
estar de alguna manera persistiendo en ese llamado de urgencia que el Padre hace a nuestras vidas, un llamado de amor, porque a través de la demostración, a través de la muerte en cruz, podemos ver que su amor persiste, y aún a través de los tiempos podemos ver que es un amor real, un amor que genera en nosotros también una convicción y también poder atravesar sucesos y saber que la palabra que Él nos da es correcta y es fiel. Algo que nos menciona, saludamos también a Mirtila Ruiz, que nos está saludando también a través de Facebook Live, porque estamos transmitiendo. Saludamos a Belardo, saludamos a Jairo, gracias por el saludo. Los saludamos, los bendecimos y bueno, algo que la palabra nos insta en todo tiempo es a continuar con ese llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Uno de los ejemplos que el Padre, nuestro apóstol Héctor Hugo Pacheco, estuvo también mencionando a través de la radio y que me gustó mucho, es el ejemplo que hace a nuestras vidas también en Marcos 10:46, cuando Bartimeo estaba mendigando y en pleno camino, vemos que él empieza a clamar, donde dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando él empieza a clamar, porque él tenía un deseo de ver, y este deseo de ver, vemos que también muchas veces en nuestras vidas parte que no podemos continuar o no podemos seguir el llamado de Dios, porque muchas de las cosas que deseamos ver no las estamos viendo. Pero hay algo que el apóstol Pablo declara a su hijo en la fe, que por más que sufría penalidades, él no declaraba, él no dejaba de declarar esa palabra no estaba presa, porque él la declaraba en tiempo y en fuera de tiempo. Y esto marca también en esta palabra en Bartimeo, porque aún a pesar de que él tenía una ceguera, él no dejaba de clamar y decía: Hijo de David, Jesús. Y él clamaba a gran voz: ten misericordia de mí. Y él declaraba esto con mayor intensidad, porque había una persistencia de urgencia en su vida, de poder clamar, de poder recibir la visión. Y esta es la intensidad de que como hijos de Dios no perdamos la visión, podamos ver al Padre cada día y podamos buscar en tiempo y en fuera de tiempo. Algo que compartíamos también era el Salmo 34:4, cuando menciona: busqué a Jehová y Él me oyó. Entonces, cuando buscamos en el lugar correcto, cuando estamos identificados en el vínculo paternal, cuando entendemos la identidad de que como hijos amados necesitamos ser instruidos, ser también alimentados de la fuente correcta por algo en el huerto del Edén, algo que Dios estableció cuando Adán y cuando Eva estaban en el huerto, es de qué fruto ellos debían de alimentarse. El poder nutrirnos de la manera correcta hará que también nuestra vida pueda estar enfocada en el lugar correcto, en el horizonte, poder seguir los trazos y las directrices de parte de nuestro Dios, un Dios que va a llevarnos a establecer en nuestra vida y a ser consolidados en el propósito, a heredar esas estaciones de victoria y de gloria, saber que la palabra de Dios va a ser cada día en nosotros depositada con mayor intensidad, mayor revelación, habrá también una mayor compasión, y también esta compasión permitirá que nosotros seamos sensibles a la voz del Padre. La palabra también, uno de los ejemplos que vemos, que a pesar de que toda la multitud de alguna manera le decía a Bartimeo que se callara, él seguía clamando. Entonces esta es una intensidad de que nosotros como hijos debemos mantener, la intensidad de la tenacidad, de seguir adelante, de seguir avanzando, sabiendo que hay algo que se va a abrir, algo que se va a revelar, que a pesar también cuando encontramos en Génesis 15:1 a Abraham, donde él no tenía una descendencia, pero Dios le dice: yo te daré una descendencia, te bendeciré, le declara Dios, y en ese momento él cree en esa palabra y cree que la descendencia que va a tener a través de Isaac.
Entonces la palabra de Dios se consolida en nuestro corazón a través de también darle el lugar correcto, darle el lugar que corresponde en nuestro corazón. Cuando menciona la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura, porque cuando buscamos esa identidad, cuando buscamos andar en el camino correcto, hay algo que se nos va a revelar en nosotros. Y esa precisión y va a permitir que nosotros también podamos ser eficaces en todas las gestiones que podamos realizar. Por eso Abraham no dudó y siguió avanzando y sabía que Dios lo iba a bendecir, a pesar de una avanzada edad, a pesar de que todas las cosas y todos los pronósticos que él lo tenía en contra. Pero él siguió creyendo que él tendría una descendencia que iba a atravesar toda circunstancia, que su descendencia iba a ser bendita. Entonces la palabra que Dios nos declara en este tiempo es poder perseverar en el llamado que Dios hace a nuestra vida, que lo que Dios ha prometido con tu vida lo va a ejecutar, simplemente porque su palabra es fiel. Algo que nos menciona el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, que estábamos leyendo y que estábamos compartiendo, es que su palabra, por más que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y esto permite que nosotros cada día podamos enfocarnos en el camino, poder perseverar en tiempo y aún en fuera de tiempo. Creer que lo que Dios ha dicho que vamos a hacer, Él lo va a hacer. Otro de los ejemplos que me gusta mucho es la vida del apóstol Pedro, aun cuando él estaba en medio de la barca, cuando había circunstancias difíciles, porque el tiempo no los acompañaba, en medio de tormentas. Vemos que ellos pensaban que la persona que se acercaba era un fantasma, y al final era Jesús que les dijo: no teman. Pero en ese momento, cuando Él dijo no teman, vemos que la palabra de Dios y aún el deseo del apóstol Pedro en ese momento también fue querer ir a donde Jesús estaba. Y en ese momento vemos que Él, en el transcurso de poder ir, Él también duda, porque el caminar en medio del mar, vemos que Él de alguna forma duda y no puede continuar, pero vemos que Jesús lo anima a continuar a donde Él estaba. Hay algo que, por más que conozcamos de este pasaje y tal vez lo hayamos escuchado en muchas oportunidades, hay algo que se resalta, ¿no? Es no cuántas veces nos caemos, sino cuántas veces podemos levantarnos y podamos declarar que, así como el apóstol Pablo le decía a su hijo Timoteo: esfuérzate en la fe, que nosotros también podamos ser esforzados, que podamos levantarnos, que podamos declarar que a pesar de los pronósticos, que a pesar de las dificultades, lo que va a hacer hincapié en nuestra vida va a ser que la palabra de Dios sea nuestro escudo, nuestro estandarte, que sea aquella que permita que nosotros cada día podamos avanzar. Algo que Dios estableció a través del Génesis es alimentarnos de ese fruto correcto, ¿no? Alimentarnos del buen olivo, estar plantados y cimentados en ese lugar, sobre la roca. Saber que si nosotros depositamos nuestra confianza y estamos arraigados sobre esa roca, por más que hayan tempestades, por más que hayan diferentes problemáticas, nuestra vida va a alcanzar ese propósito y va a poder consumar todo aquello que Dios quiere para nosotros. Por eso es importante que podamos estar arraigados y que identifiquemos que aquel llamado de parte de Dios, si Dios lo hizo para con nuestra vida, ese llamado se va a cumplir y se va a consumar, pero esto va a permitir también que nosotros tomemos compromiso, podamos perseverar y tengamos también el sentido de urgencia de continuar a la meta, de saber que lo que está delante es mucho mejor, que lo que va a venir va a ser algo que va a proyectar en nosotros un mayor peso de gloria y va a permitir que podamos cruzar diferentes estadios en donde Dios nos permite y nos prolonga la gracia, la verdad
y su gloria estará con nosotros. Por eso es importante que podamos avanzar en este tiempo y que hay algo que la palabra también hace menester en nosotros, ¿no? Que podamos proyectarnos en aquel que nos ama, que podamos proyectarnos que ese amor que Él nos da cada día es eterno, un amor que no tiene final, un amor que aún a pesar de todas circunstancias, hay una palabra que me gusta, que las circunstancias no nos definen, quiénes somos en Cristo, sino que verdaderamente la naturaleza que Dios nos ha dado como hijos de Dios nos hace más que vencedores. Así que no existen circunstancias, porque aún el apóstol Pablo decía que aunque paso penalidades, la palabra no está presa, porque la palabra la declaro. Y esa es importante. Bartimeo, por más dificultades que tuvo, él no dejó de declarar y de clamar, de saber que sus ojos verían la gloria de Dios, de saber que a pesar de toda circunstancia, de todo pronóstico, él sabía que recibiría la vista, recibiría esa visión, la capacidad de poder ver, la capacidad de poder entender las cosas que no comprendía. Entonces hay algo que se nos tiene que abrir, hay algo que se nos tiene que habilitar, y si las cosas están cerradas, Dios nos dice: yo estoy aquí, no temas, yo te ayudo. Que así como él pudo ayudar a Pedro a continuar, le pudo decir de alguna manera: no mires las circunstancias, mírame a mí. Entonces Pedro pudo avanzar, Pedro pudo llegar a los brazos de Jesús. Y eso es importante, que nosotros podamos cada día considerar que hay un horizonte mayor, que no es las circunstancias. Las circunstancias no nos definen, sino que en Cristo somos más que vencedores. Esa es la palabra que estamos compartiendo a través de la 95.7, el poder continuar y perseverar en el llamado que Cristo Jesús hace a nuestras vidas. 428-2075 son las líneas telefónicas en este tiempo, así que nos vamos a una breve pausa y ya regresamos en el programa con mi amigo Jesús.